Dios, gloria al Señor, gloria a Dios. Así que vamos a la palabra de Dios en esta hora y abriremos nuestra Biblia en Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Gloria al Señor. Mateo capítulo 27. Ahí lo busca despacito. Comparta la Biblia. Ahí está Israel también con Lucy. Tu nombre, fíjate que siempre se me olvida tu nombre. Aurelio. ¿Y el de allá? Luis. Gloria a Dios. Qué bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy se nos quedó Arturo, ¿eh? Se quedó Arturo. Gloria a Dios. Vamos entonces a leer la Biblia en el Evangelio según San Mateo, hermanos. ¿Qué les dije? Mateo capítulo 27. Me voy a poner los de... Sí, porque después no, el hermano no está leyendo. Ahora sí. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando gracias, Espíritu de Dios, por la administración que vienes haciendo desde muy temprano. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Cuán difícil es al hombre reconocer a Jesús? ¿Cuán difícil es al hombre humillarse delante del Señor? ¿Cuán costoso es para nosotros los seres humanos humillarnos delante de Dios? Pudiéramos tener toda la voluntad de reconocer a cualquier hombre como superior, como grande. Pudiéramos tener la disposición, y los hombres la tienen, de reconocer a poderosos sobre la tierra, por títulos, por profesiones, por carreras, por ser religiosos, por ser políticos, por ser ricos, por ser millonarios. Fácilmente los podemos reconocer y fácilmente les podemos dar la reverencia que ni se merecen que se les dé, pero se las damos. Pero cuán difícil es reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Qué difícil es reconocer en la mente y en el corazón del hombre a Jesús como el Hijo de Dios. E incluso para la iglesia, caminar o ir en este camino del Evangelio, reconociendo de que Jesús va con nosotros, incluso también para nosotros nos es difícil. Porque en los problemas nos sentimos solos, en las tentaciones abandonamos el camino, en las ofertas del mundo nos apartamos del Evangelio, en la necesidad personal le damos la espalda a la fe y optamos por nuestras fuerzas, por nuestras facultades, dándole la espalda así al Hijo de Dios. Como lo dije hace unos días atrás, no ha habido persona sobre la tierra que haya afrontado tanto repudio, tanto rechazo como la persona de Jesucristo. Y fíjense que aquí vemos muchos, yo diría que muchos, que, repito esto, pudieran reconocer a un religioso grande, famoso, pudieran reconocer a un pastor incluso, grande de televisión, pudieran reconocer a un cantante cristiano que llene estadios, pero difícilmente reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y muchas veces
muchas veces estando tan cerca de Jesucristo como hoy, en la casa de Dios, en la presencia de Dios, y donde Dios se mueve, y donde Dios se ha hecho manifiesto su presencia. Porque la arrogancia y el orgullo de hombre, de mujer, sobresale. Enséñenmelo. Si lo veo, le creo. Si me dice dónde está, le hago caso y le creo. Con eso salimos muchas veces. No, es que yo no soy de esa religión. ¿Y quién te ha dicho a ti que Jesús es religión? Si Jesús fuera religión, o la religión fuera suficiente para tu vida, entonces Jesucristo no hubiera venido a mostrarse como el único camino al Padre, como el único camino a Dios, como el único camino al cielo. Porque las religiones hubieran sido suficientes. Entonces Jesús demuestra que las religiones no son suficientes, o no son para nada suficientes, o no son realmente el camino, o no son realmente el camino al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces, la arrogancia y el orgullo aflora. Enséñenmelo dónde está, yo le creo. Si usted me da una muestra de que Dios es real, yo le creo. ¿Y qué más muestra querés? Si te ha dado el aire que respiras y aire que no ves, pero que lo sientes. Y somos tan ínfimos, somos tan pequeños en nuestra mente que el aire sí lo reconocemos, pero al que nos ha dado el aire no lo reconocemos. El que ha formado la tierra y nos ha encerrado en este mundo, en una burbuja que nos rodea llamada atmósfera, en la cual podemos vivir, en la cual estamos protegidos de los potentes rayos del sol y a la misma vez del frío extremo del espacio exterior, este espacio que llamamos atmósfera, y que todo este confort, toda esta tranquilidad, todo este bienestar fue dado por Dios, porque Él lo hizo. Él ha sido el diseñador perfecto de todo esto. Pero el hombre no reconoce eso. El ser humano es difícil, muy difícil que reconozca a Jesús como el Hijo de Dios. Y repito, lo más triste es estando muchas veces tan cerca. En este relato de la Biblia que hemos leído, ¿cuánta gente estaba allí tan cerca de Jesús? ¿Cuánta gente estaba viéndole? ¿Cuánta gente pasaba frente a la cruz y volteaba a ver a lado? Y en vez de reconocerle, dice la palabra, que le injuriaban, le escarnecían. Cuando nos dice que le injuriaban, lo que quiere decir es que le acusaban injustamente. Cuando dice que le escarnecían, es porque ponían en poco su persona como hijo de Dios. O en otras palabras, cuando dice que le escarnecían, se burlaban de él como ser que era, como persona que estaba allí. Y le escarnecían, burlándose de su vida misma, de él mismo se burlaban. Y estando tan cerca, y teniendo la oportunidad tan gloriosa de entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba sucediendo en aquellas breves horas en ese lugar llamado el Gólgota. Lo que estaba sucediendo en el Gólgota en ese momento, hermano, ya había sido profetizado, ya había sido anunciado. 700 años antes ya había sido anunciado por un hombre llamado Isaías, profeta de Dios. Los escritos de este hombre llamado Isaías habían sido enseñados muchísimas veces en la sinagoga de los judíos.
habían sido explicados de que había de venir el Mesías, el libertador, el que salvaría al pueblo. Pero lo que pasó y es lo que sigue pasando y es lo que sigue sucediendo es de que nosotros queremos que Dios, queremos a Dios, queremos el poder de Dios, queremos las obras de Dios, pero para que me beneficie personalmente, para que me ayude personalmente. Cuando Isaías escribe acerca de Jesucristo, el pueblo judío estaba en esclavitud, estaba en pecado, estaba en esclavitud. Ellos querían una libertad, querían un libertador, querían volver a los tiempos del rey David, querían volver a los tiempos del rey Salomón, querían volver a los tiempos del reinado. Querían volver a la gloria antigua de Israel, al poder de Israel que tenía en la antigüedad. Cuando Isaías anuncia en su capítulo número 53 acerca de el Mesías que libertaría al mundo, que libertaría al pueblo, en este caso específico, ellos pensaban en que se rompiesen los yugos de esclavitud, en que se rompiese la esclavitud que había sido impuesta por ellos. Ese es el Mesías que ellos querían. El Mesías del beneficio propio, el Mesías de los beneficios personales. El Mesías que me ayude a lo que yo quiero, como yo quiero y de la manera que yo quiero. 700 años después, cuando ya el Mesías está en la tierra, un poquito más de los 700 años, que Jesús comienza a predicar. Jesús no se viene y se pronuncia en contra del imperio romano ni de la ocupación romana en Israel. Jesús comienza a hablar de la esclavitud del pecado. Jesús comienza a llamar a arrepentimiento. Jesús viene y anuncia el poderoso evangelio, las buenas nuevas de salvación. Viene y revela el reino de los cielos. Jesús viene y dice: ahora hay oportunidad para que todo aquel que en mí cree, dice el Señor literalmente en su palabra, no muera, sino que tenga vida eterna. Pero eso no era lo que esperaban. Eso no era lo que deseaban, eso no era lo que Israel en ese momento anhelaba. Ellos querían al libertador, ellos querían al que había. Nosotros siempre hemos buscado a Dios, siempre lo hemos buscado y no me voy a equivocar con esto. Nosotros siempre hemos buscado a Dios por puro interés personal. Por puros caprichos terrenales. Por puras necesidades terrenales. Saname a la viejita, saname al viejito, dame un trabajito. Haceme este milagrito. Haceme este favorcito. Ayúdame. Diosito, dame un buen día. Todo es terrenal. Todo por lo cual nos enfocamos en buscar a Cristo. Todo es terrenal. Cuando nosotros vemos a este montón de gente alrededor o en los alrededores de la cruz, todos hablaban de cosas terrenales. Mira, se dijo que es el Hijo de Dios. ¿Por qué no baja ahora de la cruz? ¿Por qué ahora que dijo que podía destruir el templo y lo podía edificar en 3 días? ¿Por qué ahora no baja de la cruz? Todo era terrenal. Nadie se pone a pensar el día que nos tengamos que ir de esta tierra.
que puede ser en cualquier momento. Por A o por B puede ser en cualquier instante. Porque la iglesia está esperando a este Cristo que venga en las nubes. Porque la iglesia sabe que este Cristo pronto regresará. Porque como cristianos estamos seguros de que este Cristo volverá. Pero también tenemos que estar seguros que nos podemos ir antes. Pues. Seguro que nos podemos ir antes. Pero sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿De quién somos? Somos del Señor. Hermano, la mirada tiene que hoy por hoy estar más puesta en ese reino de los cielos que cada vez, hermano mío, está más cerca de ser alcanzado por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hemos llegado allá, no hemos entrado allá, no conocemos ese lugar. Es una promesa, pero tarde y temprano, en cualquier instante, se va a hacer realidad de estar en ese lugar. Y nuestra mirada tiene que estar puesta allá. No tanto en las cosas de la tierra. 700 años antes, en el capítulo 53 de Isaías, el hombre llamado por Dios, profeta, escribe en su versículo número 6 de dicho capítulo: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados, dice la palabra del Señor. Gloria sea al Dios, gloria sea al Señor. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Anteriormente a este escrito, hay otro versículo que dice que desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay nada bueno en el hombre, sino que solamente hinchazón y podrida llaga. Haciendo entender que los designios del hombre solo son pecado, que los designios del hombre solo son ambiciones terrenales, que los deseos y las preocupaciones del ser humano se enfocan nada más a los deseos de los ojos, a los deseos del alma, a los deseos de poseer, de tener, de alcanzar. Y la palabra lo que nos está declarando que eso es una enfermedad, es una pudrición en el hombre, porque no piensa más allá, no mira más allá, que hay cielo nuevo, que hay tierra nueva, que hay redención en el reino de los cielos. El hombre no mira más allá. Pero cuando el Cristo ha venido a nuestra vida, esa pudrición y esa llaga podrida que éramos nosotros, hemos sido curados por su sangre preciosa. Y ya no nos importa lo que haya o no haya en esta tierra. Nosotros tenemos nuestra mirada en el reino de los cielos. Isaías capítulo 53, hermano mío, 700 años antes de ser escrito, demuestra el propósito y la verdad por la cual el Mesías había de venir al mundo. Muestra realmente 700 años antes. 700 años antes se predice, como también lo dice en su versículo número 14 del versículo, en su capítulo número 7, versículo 14, 7:14 de Isaías. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oiga bien, 700 años antes, palabras que profetizaban milagrosa en la que el Hijo de Dios, el Mesías, había de hacerse presente en el mundo. 700 años después, una virgen del pueblo de Israel tiene que salir huyendo. Literalmente tiene que salir huyendo. Estaba comprometida con un varón llamado José. La costumbre era de que el compromiso tenía que durar un año antes de la boda.
En ese año, el joven se preparaba. El joven se preparaba con la casa, con los enseres, con lo que fuera necesario, y aparte pues también con los preparativos de la boda. Nada que ver con lo de ahora, ¿verdad? Hoy por Facebook le dice, ¿te querés venir conmigo? Y la otra le dice que sí, a la mañana siguiente ya están juntos. Así es el negocio ahora. ¿Verdad? Y si no tiene casa, no te preocupes, yo vivo con mis papás y aquí cabemos. Así son los negocios hoy. Pero en aquel tiempo se preparaban durante un año para celebrar la boda y para preparar donde había de recibir a la futura esposa. Que durante ese tiempo la muchacha sale embarazada. La muchacha sale embarazada. ¿Y de quién es? ¿Y de quién es? Si tal vileza era castigada con ser apedreada la persona en Israel. José, por el amor que tenía hacia ella, dice, si yo me escapo, me va a caer a mí la culpa y la van a librar a ella. Van a decir que yo fui vil, que yo fui grosero, que yo fui abusador, que solo la embaracé y la dejé. Pero así ella pues podrá vivir y la culpa me caerá a mí. En ese pensamiento estaba cuando una noche Dios, en su infinito poder, le habla y le dice, el fruto del vientre de aquella virgen era fruto del Espíritu de Dios. Cumpliendo así la profecía de Isaías capítulo 7, verso 14. Que no tuviese temor de recibir a la joven, que se hiciese cargo, que no le importara lo que dijera el pueblo, la sociedad, pero la profecía de Dios se había de cumplir tal como Dios la había anunciado 700 años antes, que la virgen concebiría, la virgen, no una joven, porque hay un montón de jóvenes ahora, pero no son vírgenes, pero esta dice que la virgen, una joven virgen concebiría. 700 años después, eso estaba pasando. 700 años después, el escenario del mundo está mostrando lo que se llama la aparición terrenal del Hijo de Dios. La aparición sobre la tierra del Hijo de Dios. Cuando tiene aproximadamente 30 años, Jesús, un hombre llamado Juan el Bautista, lo ve venir hacia él y pronuncia esas poderosas y preciosas palabras. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado de tu vida, que quita la enfermedad de tu mente y de tu corazón. He aquí el Cordero de Dios que sana tu alma. He aquí el Cordero de Dios que consuela tu espíritu. He aquí el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Para que todos le abramos el corazón. Eso es para que toda la humanidad cayera de rodillas, hermano, y recibirle y decirle, sáname, límpiame, restáurame, sálvame, oh Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa es la actitud que debía de tener toda la humanidad. Yo estoy seguro que aquí no hay persona alguna que no haya escuchado una predicación antes. Y si me equivoco, pues estoy dispuesto a retractarme de mis palabras si alguien me dice, mire, es primera vez que yo estoy escuchando una predicación del Evangelio. Pero el mundo ya tiene por lo menos 2000 años de predicación sobre la tierra. Y a la misma vez 2000 años de rebeldía de los hombres. 2000 años de oposición de tu mente y de tu corazón contra la verdad poderosa del Evangelio de Jesucristo.
Digo la verdad poderosa del evangelio, porque por 700 años se esperó el cumplimiento de la profecía y la profecía se cumplió. 2000 años han pasado y el poder de la profecía sigue vigente, porque el poder de Dios sigue vigente, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, porque su presencia es la misma ayer y su presencia es la misma hoy. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre de Dios. 2000 años por lo menos, y generaciones han ido y han venido. Poderosos en la tierra se han levantado y han recibido gloria, pero hoy están muertos. Muchos han doblado sus rodillas ante curas, ante sacerdotes, ante papas, ante poderosos, han doblado sus corazones, pero esos están muertos el día de hoy. Pero aquel al que yo le he entregado mi vida, y yo no sé si alguno más aquí le ha entregado su vida, ese está vivo, ese no ha muerto, ese permanece y permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Dos mil años. ¿Cuántas personas en 2000 años han escuchado hablar o han tenido sus oídos abiertos a una predicación? Pero como dije al principio, muchos se han encargado por más de 2000 años. Por más de 2000 años, muchos millones se han encargado solamente de injuriar y de escarnecer el nombre de Jesucristo. No, mire, yo sé que Él es Dios y no, no, hombre, jamás yo voy a decir algo en contra de Dios. Pero con solo el hecho que usted lo rechace, usted ya está escarneciendo el nombre de Cristo. Con solo el hecho de que usted no quiera humillarse delante del nombre de Dios Todopoderoso, usted ya lo está escarneciendo, porque lo está viendo como en poco. Usted se está haciendo más autosuficiente que el poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Usted se está poniendo en una posición de superioridad ante Dios, con ese razonamiento, con ese pensamiento, de rechazarlo, de no seguir sus caminos, de no obedecer. De cristianos que quieren vivir su vida como quieren, como les da la gana, según su voluntad, según sus designios. Eso es escarnecer el nombre de Jesús. Nos dice claramente a nosotros la Escritura de que a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Escuche, un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que lo escarnezcan, para que lo vituperen, para que lo rechacen, para que lo miren en poco, para que lo tengan como nada. No, para que en ese nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y hasta debajo de la tierra, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. No dice el hombre, dice la palabra de Dios. Ah, no, hermano, si esa palabra hombre la escribieron, sí, es cierto. Esta escritura, estas letras, estos libros, ciertamente hombres las han escrito, es verdad. Pero en esta escritura, en estas letras, hay un espíritu que no es de los hombres. Hay un espíritu que le da vida a estas letras que no es de los hombres. En estas letras hay un espíritu que la preserva y es un espíritu que no es de los hombres. En esta escritura está el Espíritu de Dios que es poderoso. Bendito sea su nombre. Aquí está el Espíritu de Dios en esta letra. Podrán ser escritos o manuscritos hechos por manos de hombres, pero aquí hay una revelación divina. Aquí hay una revelación de los cielos. Aquí está la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y no es para ser rechazada, no es para ser burlada, no es para ser menospreciada, es para ser recibida por los hombres. Oh, bendito sea su nombre.
2000 años, más de 2000 años, tienen por lo menos los escritos del Nuevo Testamento. Si usted le suma a estos 2000 años los escritos del profeta Isaías, son 2700 años, solo hasta ahí. ¿Cuántos años tiene usted? Le aseguro que algunos ni a los 40 van a llegar. Así como toma Red Bull, Monster, cerveza y trago revuelto con Red Bull, no va a llegar muy lejos. Y Dios ha tenido el poder de preservar esta palabra. Como repito, solo esos escritos, por cuántas generaciones, por cuántos países esta palabra ha viajado. Cuántos hombres en ella, sin que nadie les predique, solo leyéndolas. Y el poder del Espíritu que está impregnado en ellas, los ha llevado a redarguir, los ha llevado a arrepentimiento, los ha llevado a aceptar que es la palabra de Dios. ¡Aleluya! Miles, cientos de miles en las Coreas del Norte, en las costas de Vietnam, se han salvado solamente con rollitos de páginas que llegaron metidos en botellas, y así desde Corea del Sur los tiraron a las costas para que llegaran al otro lado, y la gente con ansia buscaba la botella y solo para leer una pequeña porción de la Biblia. Y así es como la iglesia viva del Cristo poderoso ha entrado a los países comunistas. Así es como la iglesia viva del Cristo poderoso está presente casi en todo el mundo hoy por hoy. ¿Quién eres tú? Con esa ínfula, con ese orgullo, con esa prepotencia, como para rechazar la palabra de Dios. ¿Qué engaño más grande en el que vivís? Que te pretendés ser superior o mayor al Cristo, al Hijo de Dios. ¿Acaso no es eso lo que pretendían hacerse ver los que pasaban allí? ¿Cómo dicen los siguientes versículos? Primero, señala a un grupo de personas. Señala a un grupo de personas, pueden ser cualquiera. Cuando dice en el versículo 39, y los que pasaban, ¿y quiénes eran esos que pasaban? Los curiosos, los metidos, los que quieren ver qué está pasando. Los que han oído. Pero ¿sabes también quiénes son o quiénes están incluidos leámoslo otra vez, versículo 39. No, estoy en Mateo 27, 39. Y los que pasaban, ¿sabe quiénes eran también? ¿Sabe quiénes eran? Muchos de esos que pasaban, muchos eran de los que habían recibido milagros. Muchos eran de los que habían comido de la multiplicación de los panes y de los peces. Muchos eran de los que habían escuchado tantas veces sus sermones en las sinagogas, en las plazas y en las calles. Muchos eran de los testigos que habían visto la gloria de Dios haciendo milagros en los enfermos. Y ahora le injuriaban, meneando la cabeza. No, hombre, yo creí que de verdad este era. Yo creí que de verdad este era el que nos iba a librar de todo esto. Todo con la mente puesta en la tierra. Todo con la mentalidad puesta sobre la tierra.
Le injuriaban. Aquí hay personas que han sido grandemente favorecidos por la misericordia de Dios. Y en vez de humillarse y vivir humillados bajo su mano poderosa, con su tipo de vida que llevan, más bien le injurian al nombre de Cristo. Tus actitudes injurian el evangelio de Jesucristo. Tu manera de vivir, de actuar, conociendo de que no hay otro Dios, injurian al santo, santo y 3 veces santo Hijo de Dios. Pero bueno, hay otro grupo. Hay otro grupo. Verso 41. De esta manera, ¿qué dice? No, esa palabra, ¿qué dice? También. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían a otros: asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz. ¿Ah? ¿Y quiénes son esos? Los religiosos. Para los que su religión todo lo puede. Para los que su religión los va a salvar. Para los que confían todavía en la religión. Para los que descansan confiados en las tradiciones y las costumbres, haciendo de las criaturas su fuente de adoración, su fuente de reverencia, haciendo de las imágenes sus dioses. Eso es escarnecer al Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se entiende, el hombre no entiende, por más que se le explique muchas veces. Y hasta nosotros como iglesia debemos de meditar, dedicar tiempo a meditar, a discernir, a entender de que Jesús crucificado, Jesús herido, Jesús allí colgado de la cruz, ese Hijo de Dios que se mira allí en esa manera tan humillante, tan dolorosa, tan débil, es el pago por mis pecados. Es el pago por los pecados de toda la humanidad. Y que al verlo yo ahora en mi mente, al saber qué pasó, al saber qué ocurrió, al estar yo todavía en esta tierra, rodeado de debilidades en mi cuerpo y de pecados en derredor mío, y ver a este Jesús, decirle: Jesús, gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque fue tu sangre la que se derramó, librándome a mí de la condenación. Gracias, Jesús, porque tú tuviste el valor de ir a la cruz del Calvario. Y cuando te decían: desciende ahora, desciende y demuestra que eres el Hijo de Dios. Desciende y muéstranos que te puedes salvar a ti mismo. Jesús, gracias porque no lo hiciste. Gracias porque permaneciste allí hasta que entregaste tu espíritu y pagaste así por todos mis pecados y mis culpas. Eso es lo que la gente no entiende.
Creen que el perdón de sus pecados está en ir a un confesionario y decírselo a otro pecador. Creen que el perdón de los pecados es confiar en un edificio, en una catedral o en una mega iglesia. El perdón de nuestros pecados está en la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios que murió por todos nosotros en la cruz del Calvario. Allí está el perdón de nuestros pecados. Leo nuevamente lo que dice Isaías 53, versos 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros. ¿Qué dice? ¿A dónde? En la cruz del Calvario. Y yo quiero ahorita rectificar algo. Y desde los púlpitos lo usamos mucho. La palabra Calvario. La palabra Calvario no es bíblica. No aparece en la Biblia. Ese es un modismo que hemos adoptado de la tradición. Es un modismo que hemos recibido de la religión popular, de la religión o de la tradición popular, del catolicismo romano, pues. Tanta vaina. Dice literalmente la palabra de Dios. Y cuando llegaron, dice en Mateo 27, 33. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa calavera. Cuando se habla del monte Calvario, cuando se habla del Calvario, esa palabra Calvario, de calavera, dicen algunos, otra razón puede ser de que habían muchos huesos allí esparcidos, sobre todo de cráneos de los que habían sido crucificados y nadie había reclamado, y allí se habían secado y allí habían quedado tirados. Esa es otra teoría. Pero en el sentido estricto y espiritual, representaba un lugar donde el condenado había de pagar con muerte por sus delitos. El Gólgota, el monte de la calavera. Jesucristo fue crucificado en el monte de la calavera, fue crucificado en el Gólgota. Fue crucificado no porque él debía de pagar algo, sino que porque tus pecados y mis pecados, él los cargó sobre sí mismo y los llevó hasta este lugar para pagar por toda la humanidad sus pecados. Haciéndose reo o haciéndose él por su voluntad pecador para que nosotros fuéramos librados de la condenación. Cada uno de los seres humanos, cada uno de los que estamos acá, escúchame, cada uno de nosotros, principalmente de los que estamos acá, que son los que tengo presentes, incluyéndome a mí, había para el cristiano, si usted está acá como cristiano, había para usted y para mí un Gólgota preparado. Había una cruz preparada. Cada uno de nosotros tenía que llegar hasta ese lugar para pagar por los pecados. Y si usted está acá y no se ha reconciliado con Cristo, o ha andado descarriado, o nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, déjeme decirle que hay un Gólgota para usted listo.
¿Sabe qué es lo más doloroso que yo puedo leer que ocurrió en el Gólgota? Que la tierra se oscureció y Jesús quedó solo. Él conocía la presencia del Padre. Él conocía la presencia de los ángeles. Él sentía en sí mismo, en él mismo, él sentía la gloria de Dios. Pero aquel día en el Gólgota dice: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Lo más terrible que yo puedo percibir en el Gólgota es la separación entre Dios y el hombre. Si usted está acá sin Cristo, déjeme decirle que el Gólgota lo separará eternamente de Dios. Y las esperanzas sobre usted se oscurecerán como se oscureció aquel día el cielo sobre la cabeza de Jesucristo. Muchos dicen que el cielo se oscureció de tal manera únicamente porque el Padre no soportaba ver a su Hijo colgado por los pecados que él nunca había cometido y ahora deseaba pagar por los pecados de un mundo caído, de una raza caída. Para mí no hay nada más tremendo que ver ese Gólgota con cielos oscuros y un hombre clavado en ella, no cualquier hombre, no el que los que estaban allí alrededor y religiosos todos injuriaban y escarnecían, no, yo veo al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Hoy yo reconozco que el que estaba en la cruz del Calvario es Jesús, el Mesías, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, es quien estaba en la cruz del Calvario, pagando por mis pecados. Pero este Jesús, hermano, clama a gran voz aquel día, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. No la comprende. Es inexplicable para él. Y aquel que ha estado en el camino de Dios y sutilmente se ha comenzado a apartar despacio, 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 en algún momento siente aquella frialdad en su corazón, porque ya no está cerca de la presencia de su Padre, porque ya no está cerca de la presencia de su Dios. Yo también he sentido eso. Y es horrible sentirse lejos de la presencia de Dios. Después de conocerla como Jesús la había vivido, la había disfrutado, aquellas horas estuvo separado de la presencia de su Dios. Escúchame, usted que busca tanto los bienes y las posesiones terrenales. Usted que se desvive tanto por el dinero de este país y de las calles de este país. Jesús no dejó carros, ni casas, ni bueyes, ni caballos. Jesús no andaba detrás de ningún lugar en el reinado de aquel tiempo. Jesús no dejó ninguna alabanza de terrenales o de hombres mortales. Jesús en aquel momento estaba separado de la santidad del Padre, de la gloria del Padre, de la alabanza y de la oración de los querubines y serafines. Todo había cesado en aquel momento. Bendito sea el nombre del Señor. Y todo
por amor a usted y por amor a mí. Y así como somos pecadores, así como somos, así como es usted indiferente, injuriador, así como Jesús lo conoce, escarnecedor, déjeme decirle que Jesús le ama, que a Jesús no le importa su lengua, ni lo que sus palabras le han dicho en otras oportunidades. Pero hoy en este momento los ojos y la atención de Jesús está puesta en en este lugar que quiere recibirle y reconocerle como el Hijo de Dios. Oh, hermano, el Gólgota es terrible. Acá. Calavera. ¡Aleluya! Para nosotros hay moradas celestiales. Para nosotros hay calles de oro. Hay mar de cristal. Para el creyente hay esperanza. Hay vida eterna. ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. ¡Oh, yo me gozo! Usted iba para el Gólgota. Dígale a tu hermano que tiene la par. Si es hermano, dígale, tú ibas para el Gólgota. Y si no se ha convertido, dígale, vas para el Gólgota, papá. ¿Cristo quiere que vayas al Gólgota? No. El diablo quiere llevarte al Gólgota. Cristo quiere que vayas al cielo. Para eso vino Él. Para deshacer las obras del diablo, dice la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Que el Señor lo reprenda con todas sus mañas, artimañas. Está bravo porque no le zafamos. Cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva nos espera. En las moradas eternas. En las moradas de los cielos. Y si usted está aquí hoy sin Cristo, ¿por qué se hace el desentendido si bien ha entendido lo que hemos predicado? No por este miserable hombre que les habla, sino por el espíritu de la palabra. Por el poder de la palabra. No por este bagazo de carne que está aquí parado con un micrófono en la mano, sino por el Cristo crucificado por usted y por mí. Oh, bendito sea el nombre de Dios. No hay más Gólgota para el creyente. 700 años antes se había anunciado esto. Y llegó. Y por más de 2000 años se sigue anunciando. En la anunciación de estos eventos se dieron señales. La Virgen había de concebir. Y la Virgen concibió. Por más de 2000 años, la Escritura nos ha dejado señales. No nos ha dejado día, no nos ha dejado hora, no nos ha dejado fecha, pero nos ha dejado señales de que este Cristo en el quien hemos creído ha de volver por la iglesia muy pronto. Oh, bendito sea su nombre. Nos ha dejado señales de que este Cristo pronto viene por la iglesia, pronto viene por usted, pronto viene por mí. Y si la señal de la Virgen se cumplió, solo abra los ojos al mundo y mire cómo está esto por todas partes. Muerte tras muerte. Estamos viviendo tiempos de muerte. Para que sea noticia tienen que ser de 50 en adelante. Hoy temprano de la mañana, un avión saliendo de Etiopía para una república de África. 146 muertos. Solo ahí. Ese es el mundo en el que vivimos ahorita. Y cada día
a su le llegó allí. Ciertamente los cielos se oscurecieron allí. Ciertamente la ausencia del Padre fue palpable allí. Pero eso solo fue un instante, hermano. Recuérdelo, eso solo fue un instante. El que hayan puesto su cuerpo en la tumba solo fue un instante, 3 días. 3 días terrenales, 72 horas humanas, 3 días calendario terrenal solamente. Pero de ahí Él se levantó poderoso y en victoria eternamente, eternamente, eternamente. Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, eternamente. Sin día, sin hora, sin calendario, sin año, eternamente. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Gracias, oh Rey, gracias, oh